Buenas noches, América. Las redes sociales y la falta de protección a sus usuarios vuelven a ser cuestionadas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos cree que dos ex empleados de Twitter apoyaron tareas de espionaje para favorecer a Arabia Saudita mientras trabajaban en la empresa. Los dos antiguos trabajadores de la red social minaron los sistemas internos de Twitter para buscar información personal sobre destacados disidentes del régimen saudí y otros casi 6.000 usuarios de la plataforma digital. Esto según la acusación gubernamental. Los fiscales sospechan que el intento de espionaje está vinculado con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, quien, recordemos, se sospecha tuvo que ver también con la muerte del ex periodista del Washington Post y columnista Jamal Khashoggi. Los tres implicados en el espionaje por medio de la plataforma digital son acusados de espionaje. Esto mientras aplicaciones como TikTok de una empresa china están bajo investigación en Estados Unidos por supuestamente comprometer la información de los usuarios. Personas como Edward Snowden, el famoso denunciante de las prácticas de vigilancia a ciudadanos por parte de la NSA, asegura por medio de Twitter que plataformas como Facebook, Instagram o YouTube también están espiando a sus usuarios. ¿Y usted? ¿Qué pone en sus redes sociales? Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Santiago y Buenos Aires. Les saluda Emiliana Molina, hoy en sustitución de Gustavo Alegret, y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, ¿es realmente México el gran ganador de la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Analizamos el futuro del Obamacare en medio de las regulaciones que podría plantear el gobierno Trump. ¿Pierde aliados y liderazgo Estados Unidos? ¿Qué busca Macron con China? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. El 64% de los hispanos votarían para sacar al presidente estadounidense Donald Trump de la oficina Oval, según una nueva encuesta de Telemundo. La encuesta realizada en conjunto con la firma Mason-Dixon asegura que tan solo el 25% de los hispanos apoyarían un segundo mandato del presidente Trump. El rechazo se ve aún más entre las mujeres hispanas. Según la encuesta, el 66% descarta un segundo mandato del Ejecutivo. El 69% de las mujeres hispanas menores de 50 años no votarían por Trump. Y el 70% de aquellas que viven en la costa pacífica también rechazan una segunda vuelta del Ejecutivo. Cabe resaltar que la encuesta señala que hasta la fecha ningún candidato demócrata tiene la mayoría del apoyo de la comunidad hispana. La semana pasada, el Foro Económico Mundial publicó su estudio anual sobre la competitividad de la economía global. El estudio se elabora desde 1979 y determina la productividad de un país. Contabiliza el ambiente económico, el capital humano, los mercados y el ecosistema de innovación, según la encuestadora Statista. Veamos los números. Según Statista, Chile se ubicó en esta edición en el puesto número 33 de los 141 países evaluados, ocupando el puesto número 1 en Latinoamérica, con un puntaje del 70,5 sobre un máximo de 100 puntos. México y Uruguay se ubican en la segunda y tercera posición del ranking regional con 64,9 y 63,5 puntos respectivamente. Y Colombia logró este año el cuarto lugar, superando así a Costa Rica. Y México sale como uno de los grandes ganadores de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La guerra comercial entre ambas potencias mundiales ha llevado el crecimiento global a su nivel más bajo desde la Gran Recesión y ha acelerado la desglobalización. Pero algunas naciones están sacando provecho de esta situación. En primer lugar está Taiwán, le sigue México y Vietnam. De hecho, Japón, Corea del Sur y el bloque europeo son algunos de los beneficiados también por la desviación comercial, según un estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Taiwán fue el gran beneficiado por los aranceles, con un aumento de casi 4.200 millones de dólares en sus exportaciones a Estados Unidos.
México aumentó las ventas hacia Estados Unidos en 3.500 millones de dólares y son los sectores especialmente beneficiados los de la alimentación, equipamiento y transporte y maquinaria. Para analizar este tema más a fondo nos acompaña a esta hora Manuel Díaz. Él es analista internacional y experto en comercio exterior desde México. Manuel, bienvenido y gracias por acompañarnos. Concretamente, hablemos un poco más de los sectores de la economía mexicana que se están beneficiando de esta guerra arancelaria y en qué medida, teniendo en cuenta que ya hoy comenzó, por ejemplo, la cancelación gradual de los mismos. Muchas gracias, buenas noches. En realidad México va a ser, sin lugar a duda, el beneficiado natural de esta guerra comercial y prácticamente podemos decir que en todos los sectores. Hay que recordar que ha habido una política económica de apertura y de atracción de manufactureras a México, la gran mayoría de ellas de capital extranjero, pensando en el mercado estadounidense. Es decir, México está preparado en sus parques industriales, en sus plataformas, sobre todo en sus leyes y regulaciones, para atraer estas maquiladoras y poder sustituir muchos de los productos chinos con manufactura en el país mexicano. Por eso está siendo un beneficiado de esta guerra comercial y de estos aranceles que van y vienen, pero ya llevamos un año en esta discusión de que si entran o van. ¿Y es suficiente este impulso económico para escapar del fantasma de la recesión que parece estar rodeando a México? Desafortunadamente, no. El fantasma sigue. Hay una incertidumbre para las finanzas, otra incertidumbre en cuestión de seguridad, en cuestión de declaraciones que no van de la mano con hechos, de acusaciones. Todavía es una transición a un año de este nuevo gobierno que no termina de darle la confianza a los inversionistas. Y ha pasado otro factor que es todavía más importante. China se convirtió también en un mercado natural de consumidores. Es decir, ya no es solo el atractivo de venir a México. Entonces, muchas de las empresas que están saliendo de China se están cambiando a países, principalmente Vietnam, que es uno de los principales beneficiados, pero también Camboya, también Bangladesh, también Filipinas en otra medida. Se están prefiriendo quedar en Asia. Así evitan los aranceles a Estados Unidos y tienen todavía y mantienen el consumo de este nuevo mercado chino que ahora es un gran consumidor. Entonces sí afecta la situación política, pero también afecta el hecho de que China se convirtió en consumidor y por otro lado, muchas empresas, por la misma situación de México, están optando irse a lugares como Colombia, como Perú, como Honduras, donde por barco hay un acceso muy fuerte y muy rápido a los Estados Unidos también. Entonces, aunque sí somos beneficiados, tenemos una competencia global interesante, por lo que es urgente que este gobierno mexicano comience a dar seguridades a las inversiones. Había mucha incertidumbre en México y en los mercados antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo evalúa usted actualmente el mandato de este Ejecutivo y cuál es el efecto del presidente AMLO? Bueno, así como acabo de mencionar los factores negativos, el Ejecutivo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha hecho algunas cosas muy buenas. Ha mantenido la economía y la autonomía del Banco de México, lo que ha permitido que el tipo de cambio se mantenga estable. Ha mantenido una excelente relación con los Estados Unidos, una relación que incluso algunos acusarán de sumisión. Pusimos orden en la frontera, vamos a recibir a sus solicitudes de migrantes por cuestiones humanitarias. Hemos colaborado en materia de seguridad, hemos colaborado en materia de regularizar los Dreamers. Y aquí no veo por qué no va a continuar ese tipo de política que da alguna certeza. No ha habido un solo cambio en cuanto al programa IMEX, que es el programa que permite traer mercancías sin aranceles y exportarlas sin aranceles. Y las leyes laborales se ajustaron un poquito por las presiones de los demócratas, mas sin embargo sigue siendo un buen lugar para que no tengan problemas sus inversiones y sus empresas. Entonces, esa parte es muy positiva del gobierno de Andrés. Sin embargo, si nosotros como mexicanos, como empresarios mexicanos, tenemos nuestras dudas sobre mantener nuestras inversiones o no, puedo entender perfectamente que un extranjero vea la inseguridad, la incertidumbre como un factor de riesgo y quizá voltee a otros lados. Pero hasta ahorita siguen llegando inversiones, siguen poniéndose las maquiladoras en México
y esperemos que el gobierno tenga la inteligencia de revertir esta mala fama que solito se está creando. Muchísimas gracias a Manuel Díaz, analista internacional y experto en comercio exterior, que nos saluda desde México. Un gusto siempre. Y ahora vamos a pasar a nuestra lectura recomendada. Las políticas proteccionistas de Donald Trump están obligando a que un sinnúmero de países y áreas económicas adopten aranceles y barreras fronterizas. Los acuerdos de libre comercio constituyen todavía el mejor método para aumentar la riqueza de sus asociados. Pero son 15 países asiáticos los que han pactado la formación de un área comercial libre patrocinada desde Pekín. Se llama la Asociación Económica Integral Regional y surge de esta guerra comercial donde estarían China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y los 10 países que forman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Los dos ausentes, Estados Unidos y la India. La alianza, según expertos, es la respuesta a un error estratégico de la administración de Trump. Barack Obama había jugado bien la baza comercial cuando favoreció el Acuerdo Transpacífico o TPP, un área de libre intercambio en ambas orillas del Pacífico, una estrategia para aislar a China y cerrar el paso a sus abusos comerciales. Pero Trump impuso las tácticas de impaciencia y confrontación directa y abandonó el TPP. Pekín, por supuesto, aprovechó ese vacío y formó a su alrededor un área de libre comercio que suma el 32,2% del Producto Interno Bruto mundial. Esta es nuestra lectura recomendada. En Washington deberían tomar nota de que los errores económicos se pagan, porque la nueva área de libre comercio, se ratificará en 2020, debe entenderse en primer lugar como un éxito de la diplomacia de Pekín y un síntoma claro del malestar que provocan las amenazas arancelarias lanzadas en todas las direcciones entre algunos de los países más prósperos del mundo. Asia, dicen los expertos, será la próxima zona dominante de la economía mundial. Allí se juegan la expansión tecnológica y las inversiones más avanzadas. Pues bien, China se ha fabricado un escudo comercial y aliados económicos de primer nivel para dominar el mercado y para resistir a las escaramuzas con Estados Unidos. Expertos dicen que si bien las políticas de Barack Obama eran lentas en cuanto a estos tratados, eran más seguras, mientras que las políticas abruptas que está implementando el mandatario estadounidense Donald Trump podrían alejar a Estados Unidos aún más del multilateralismo y dejándolo como una nación completamente aislada. Vamos a una pausa y regresamos. Y continuamos con más de esta edición de Cuestión de Poder. En este segmento nos acompaña a esta hora Hugo Bacha. Él es analista político y experto en seguridad geopolítica. Hugo, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes las gracias. Es siempre un placer. Bueno, y vamos a tocar en este segmento los temas de China, las nuevas alianzas que está creando con Francia y la Unión Europea. También varios usuarios de Twitter que son acusados por el Departamento de Justicia acá en Estados Unidos de espionaje. Y por último, la situación actual en Bolivia. Hugo, iniciamos primero entonces con la relación entre Francia y China y cómo la visita de Emmanuel Macron a Xi Jinping pues está de cierta manera alejando un poco más al mandatario estadounidense Donald Trump, mientras este se enfoca en implementar sus políticas proteccionistas a Estados Unidos. Bueno, el dragón chino tiene una característica que al definirse no tiene por qué molestar a nadie. Es un estado altamente oportunista. Y si hay algo que es válido en la geopolítica es que todo espacio vacío será llenado inmediatamente por los intereses de un Estado que esté en competencia o tenga intereses opuestos o no necesariamente comunes al Estado que deja ese vacío. Detrás de esta premisa está claro que Donald Trump responde a una ola que no solamente ha afectado a Estados Unidos. Italia está básicamente en la víspera de asumir un gobierno de derechas desde prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial. Lo que quiero decir es que esta idea de el primero nosotros, olvídate si es primero Estados Unidos, America First, o si es la derecha italiana, o si es Le Pen en Francia, quien sea, tienen el defecto de que abandonan el escenario internacional. Y ahí es a donde actores muy agresivos y altamente oportunistas como China llenan ese vacío y provocan que se reacomoden las relaciones.
Hay una imagen, de hecho, bastante importante que demuestra de cierta manera cómo Donald Trump y Estados Unidos se están quedando a un lado, y es esa de Emmanuel Macron dándole vino a Xi Jinping, vinos franceses que se han visto afectados por los aranceles estadounidenses. ¿Qué significa esta imagen? Y de cierta manera con bastante ironía, ¿no? Porque están haciendo un brindis. Bueno, yo hablaba hace un momento de la cuestión del oportunismo chino. En el pragmatismo chino no es que China vaya a poder sustituir con el mercado francés o tan siquiera con todo el mercado europeo la capacidad adquisitiva y la importancia como socio estratégico financiero que tienen los Estados Unidos. El principal cliente que mueve toda la capacidad financiera china, irónicamente, es el mercado y la capacidad adquisitiva del mercado norteamericano. Pero desde el punto de vista, vuelvo a repetir, de la geopolítica, resulta muy útil para la China que un miembro de la OTAN, de la relevancia de Francia, y el presidente Macron, que probablemente es uno de los mandatarios más populares en la unidad europea, asuma una postura de este tipo. Macron se ha dejado llevar mucho, y lo ha hecho antes, por la cuestión de las simpatías ideológicas, a veces cometiendo errores que lo llevaron a polémicas en las que no salió muy bien parado. Cuando las quemas en la Amazonía, se enfrascó en una discusión muy ácida con el presidente del Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ignorando que el grueso de las quemas con consecuencias fatales y más de 5 millones de hectáreas quemadas sucedían en Bolivia, país gobernado por Evo Morales, que goza de las simpatías y de una amistad casi de nivel fraterno con Macron. Estamos hablando de Evo Morales, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, China vuelve a demostrar que es altamente oportunista. Se aprovecha de esas simpatías, esa forma de una cuestión casi subjetiva en Macron, se aprovecha de la salida de los Estados Unidos dejando espacios en esa arena y al mismo tiempo empieza a generar relaciones comerciales, intercambios tecnológicos, que es algo que le importa mucho. Francia es una generadora de tecnología de punta. Beijing casi siempre ha sido una gran recolectora de esa tecnología para después, copiándola y adaptándola, utilizarla en su propio beneficio. Y en este momento, entonces, con esta situación y estas nuevas alianzas que se están creando en la víspera de estas políticas de yo primero, ¿podemos esperar que Estados Unidos, de cierta manera, sufra los impactos en un futuro y no continúe siendo una potencia mundial? Las dinámicas porque son ciclos, de países que deciden asumir esta situación de primero ellos, tienen efectos negativos y los tienen positivos. Hablemos de Francia, lo que vuelve a ser irónico. Charles de Gaulle, el mandatario francés por excelencia, en determinado momento marginó a Francia de la OTAN y desarrolló lo que él llamaba défense tout azimut, la defensa hacia todos los lados. O sea, en plena Guerra Fría implicaba que él no solo se iba a defender de la Unión Soviética, sino potencialmente de los Estados Unidos. Sí. Fue negativo en lo comercial, pero en lo tecnológico, científico y militar fue increíblemente beneficioso para Francia, porque la inversión de las capacidades del Estado, de su capacidad financiera en el desarrollo interno, le permitió a Francia un grado de autonomía que disfruta hasta el día de hoy. El precio que se pagó fue alto desde el punto de vista de que le costó después a Francia adaptarse a la integración y reincorporarse a una serie de relaciones exteriores en la década de los 70 y la década de los 80. ¿Puede pasarle lo mismo a Estados Unidos? Sin duda. No nos olvidemos que para romper el aislacionismo norteamericano de las décadas de los 20 y de los 30, nos tuvo que pasar algo como el 7 de diciembre de 1941 en Pearl Harbor para arrancar a los norteamericanos de una posición política y económica de primero los Estados Unidos. Y yo creo que eso es un poco algo que nos puede ilustrar. Puede ser negativo, pero también tiene efectos en positivo. ¿Y qué significa a futuro que se estén creando todas estas relaciones con un país como China, que es reconocido por sus violaciones a los derechos humanos, por pues, las gestiones o la falta de acción en el cambio climático de cierta manera, y pues lo vemos en la contaminación que hay en China, ¿no? Bueno, qué pregunta dura para planteársela al señor Macron. Sí. Porque el señor Macron es un hombre que es básicamente el emblema de las políticas liberales a escala global. Es un hombre que se supone está preocupado exactamente de esto, está preocupado de los derechos humanos, de la preservación ambiental, de una serie de cosas. Desgraciadamente China, y esto lo acabas de decir tú de una forma muy clara,
es el arquetipo del Estado autoritario que, aprovechando de una economía de mercado, promueve sus propios intereses sin que le interesen mucho las libertades civiles, los derechos humanos o la cuestión ambiental. Lo ha hecho muy agresivamente en todo el mundo. Lo ha hecho recientemente en el Brasil, lo hizo en la Argentina, lo está haciendo ahora en Francia. El problema para los países que aceptan esta cercanía es que generalmente China es muy hábil para generar relaciones de dependencia en el largo plazo, que suelen trascender el momento político. ¿Qué quiero decirte? Que si mañana sale Macron y entra Le Pen, o sea, pasando de un extremo de una izquierda liberal a una derecha ultraconservadora, sería ya muy difícil romper las relaciones y las obligaciones que se definan hoy, porque en eso China se ha revelado como un muy hábil jugador. Por ejemplo, unos lazos comerciales, ¿no? Que generen tanto ingreso para Francia, por ejemplo, que no puedan romper ese tipo de relación, a pesar de que China continúe cometiendo violaciones de derechos humanos. Absolutamente. Eso en el área comercial, pero después obligaciones financieras, préstamos, créditos a largo plazo, intercambio tecnológico, establecimiento de relaciones, por ejemplo, en cuestiones de seguridad y de defensa. Te puede sonar en este momento viable, pero ¿cuán conveniente sería para Francia, en función de su interés de Estado, proyectar eso? Y ahí es a donde tal vez sea una cuestión también de inteligencia cultural. Occidente tiende a pensar en periodos de gobierno y hegemonías de partidos políticos. Los chinos están pensando quién va a prevalecer hasta la mitad de este siglo y más allá. ¿Y qué papel jugaría entonces ahí la deuda de Estados Unidos, de la cual China es dueño de gran parte? Esa es otra cuestión que se ha manejado muy hábilmente y donde los chinos lo han sabido hacer. Eso es cierto desde el punto de vista de la teneduría de la deuda pública de los Estados Unidos en el exterior. Vale decir, China tiene una parte considerable, pero el mayor acreedor de los Estados Unidos en realidad son los propios Estados Unidos a través de la colocación de los bonos de deuda que la absorbe la propia sociedad civil. El problema de esto es que quienes lo discuten desde la perspectiva ideológica generalmente nos vienen diciendo hace más de 20 años que es inminente que la China sobrepase a los Estados Unidos. Es un poco difícil que a la China le interese sobrepasar a los Estados Unidos y convertir, por ejemplo, a su moneda en el referente comercial global, porque le es mucho más conveniente jugar en las condiciones que está hoy. No nos olvidemos que una parte de la guerra comercial, como se ha definido el conflicto de aranceles, tarifas y preferencias entre los Estados Unidos y la China, se basa, entre otras cosas, en que China se aprovecha de factores como, por ejemplo, en el marco del comercio global, China está definido como un país en vías de desarrollo, por increíble que parezca, lo que lo convierte como país de estatus de menos favorecido en receptor de ventajas que no condicen con su condición de jugador global, pero que le son convenientes. Una de las cosas que Trump hizo es decirle, bueno, si nivelamos la cancha de juego y ustedes son una potencia global y nosotros también lo somos, no deberían ustedes tener ese estatus. Y la cuestión de la deuda, es más importante para la China que Estados Unidos tenga una salud financiera para, a través de solventar el pago de esa deuda, seguir generando ventajas para la China, que el que Estados Unidos entre en una cuestión de recesión, no pueda honrar obligaciones o genere algún tipo de default. Es complejo, pero hace parte de algo que los chinos manejan fantásticamente bien. Increíble, ¿no? Bueno, ¿qué le parece, Hugo, si cambiamos de tema y hablamos un poco de Twitter? Porque recientemente el Departamento de Justicia acusó a dos ciudadanos, uno de Arabia Saudita y uno estadounidense, de espionaje. Estaban espiando a usuarios de Twitter, entre estos a críticos del príncipe heredero Osama bin Salman en Arabia Saudita, y a unos 6.000 usuarios más. ¿Qué significa esto nuevamente? Que las redes sociales estén bajo la lupa de investigaciones por no proteger pues, la información de los usuarios. Bueno, ahora le ha tocado a Twitter. Hagamos un poco de memoria. Recientemente le tocó a Facebook. De hecho, el señor Zuckerberg ha estado recientemente en esta ciudad prestando testimonio. Sí. Y ha pasado de un cuestionamiento feroz que sufrió de parte del Congreso a ser básicamente un aliado en la adaptación de las redes sociales para cumplir determinados parámetros de regulación, pero también determinados parámetros en los que se refiere a el manejo ético de la información. Muchísimas gracias por su tiempo. No, a ustedes, siempre un placer. Vamos a una pausa y ya continuamos con más de Cuestión de Poder. El proceso de reinscripción de Obamacare o el Affordable Care Act
se abrió a principios de noviembre y culminará a mediados de diciembre. Hasta la fecha, según la administración del presidente estadounidense Donald Trump, se han inscrito unas 177,000 personas. El mandatario estadounidense Donald Trump y su administración han hecho algunos esfuerzos para intentar acabar con este beneficio médico. Sin embargo, no lo han logrado efectivamente por medio de legislaciones en el Congreso y han tomado o han intentado otro tipo de esfuerzos para lograr desprestigiar o acabar con este tipo de beneficios. Para analizar un poco más el tema a fondo, nos acompaña a esta hora el analista Francisco Semiao. Él es analista conservador y también investigador del Instituto Gold. Francisco, bienvenido. Muchas gracias, placer. Francisco, y antes de que empecemos a analizar a fondo este tema, vamos a hablar con el senador Mark Warner, senador demócrata por Virginia, que nos amplía un poco sobre esta situación y cómo avanza el programa de Obamacare alrededor de Estados Unidos. Senador, bienvenido y gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿está en peligro actualmente Obamacare en el Congreso? La administración Trump ha tratado durante años de deshacerse de la ley de salud asequible. Cuando no fueron exitosos en aprobar una legislación para deshacerse de la ley de salud asequible, trataban de hacerlo a través de las cortes y a través de las regulaciones. Recientemente, ellos cambiaron las regulaciones de la parte más popular de la ley de salud asequible, la parte que protegía a la gente con condiciones preexistentes, condiciones como asma, diabetes o cáncer. Ellos le permitieron a las compañías de cuidado en salud nuevamente discriminar a las personas con condiciones preexistentes. Millones de estadounidenses, 3 millones de los 8 millones de personas que viven en Virginia tienen condiciones preexistentes y le permiten a estas compañías vender planes. Pero en realidad no es como cuando una persona compra un plan de seguro. Nosotros lo llamamos planes basura. Y una persona va al doctor o hospital, él descubre que no cubierto. Descubre que no cubren las condiciones preexistentes. Senador, y esto no es un problema de demócratas o republicanos, ¿correcto? O sea, estamos hablando de la salud de los estadounidenses. Se trata sobre la salud de los estadounidenses, en particular la comunidad latina en Virginia, por ejemplo, llega al 8 o 9% de la población y aún así el 24% de la población no asegurada es perteneciente a familias latinas. Entonces, las compañías aseguradoras pueden discriminar a gente con condiciones preexistentes y eso afecta la vida de las personas. Y hemos estado escuchando todo el tiempo historias de gente que cree que está comprando un plan de cuidado en salud que tendría las protecciones del Obamacare solamente para descubrir que es un plan basura y que no cubre esas condiciones, de nuevo, como asma, diabetes, otras condiciones preexistentes. Entonces, la semana pasada, finalmente, en el Senado, nosotros tenemos una vota, pero solamente un republicano vota con los Democrats. Solo un republicano votó con los demócratas para revertir esta nueva regulación. Infortunadamente no fuimos exitosos y ahora estas nuevas regulaciones continuarán existiendo y nuevamente discriminan a personas con condiciones preexistentes. ¿Cómo ha logrado mejorar Obamacare la salud de los americanos? Bueno, la ley de salud asequible no es perfecta, pero ofrece una cobertura amplia y extendida a decenas de millones de estadounidenses. Y la parte más popular de la ley de salud asequible era decirle a esos estadounidenses que tienen condiciones preexistentes que antes una aseguradora podía decir, no le voy a ofrecer cobertura. 3 hijas, 2 de mis hijas tienen condiciones preexistentes. Antes habría sido muy difícil conseguirles un seguro. Con la ley de salud asequible, las aseguradoras no podían discriminar, debían ofrecerle a todos una cobertura. Ahora, este cambio bajo la administración Trump socava esa protección. La gente está siendo engañada al comprar planes que creen que ofrecen cobertura, pero de hecho son planes basura y luego la gente aparece frente al médico en los hospitales solamente para descubrir que no tienen cobertura.
Senador, y mientras tanto, la administración de Donald Trump está intentando quitar ciertos recursos para que las personas no se enteren que es momento de registrarse para Obamacare nuevamente. ¿Por qué está haciendo esto y por qué está específicamente enfocándose en comunidades de minorías como lo son los afroamericanos y los hispanos? Bueno, una de las cosas que la ley de salud asequible ofrecía era que los internautas pudieran comprar su cobertura. Ese número se ha reducido dramáticamente. También han reducido el periodo en el que la gente se puede registrar, pero ahora funciona como un registro abierto. La gente puede ir a healthcare.gov y registrarse. Es muy importante que la comunidad, si no tiene cuidado en salud, se registre. 9 de cada 10 personas que va al healthcare.gov son elegibles para subsidios, para ayudarles a pagar por su seguro, y la cobertura de healthcare.gov aún cubre a personas con condiciones preexistentes. Una de las prioridades de Obamacare era el cuidado preventivo, pero la administración de Donald Trump está intentando remover este beneficio. ¿Cuál sería el impacto en los estadounidenses? Bueno, si puede encontrar a alguien que tiene sobrepeso, que se ejercite más, si puede saber mejor cuando tiene una mayor presión en la sangre, si es más propenso a la diabetes. Y se ha probado que la salud preventiva ahorra dinero a largo plazo porque frecuentemente la gente no desarrolla enfermedades crónicas. El mayor costo de nuestro cuidado en salud, nuestro sistema, es por gente que tiene asma, hipertensión, diabetes, alta presión en la sangre, y frecuentemente la salud preventiva puede prevenir eso. La administración Trump no pudo derrotar legislativamente el Obamacare y ahora está tratando de utilizar otras herramientas. Una es permitir que las aseguradoras discriminen a personas con condiciones preexistentes. Otra discutida fue reducir el periodo de registro. Una tercera era tratar de recortar los servicios de salud preventiva, que de nuevamente llevará a mayores costos a largo plazo. Senador, por otro lado, uno de los bajos costos de la atención médica bajo Obamacare era una de las razones por las cuales el Affordable Care Act podría reducir el déficit de Estados Unidos en alrededor de $143.000 millones en sus primeros 10 años. ¿Será ese el caso ahora? Eso es lo que resulta una locura. La administración de Trump trata de cambiar este parte de ley. Porque prevenir que la gente adquiera enfermedades crónicas ahorra dinero en el largo plazo. Si no tienes diabetes, no tienes que ir tanto al médico. Si puedes controlar tu presión sanguínea, no tienes que ir tanto al médico. Y esto es un esfuerzo para quizá gastar menos en cuidado preventivo, pero a largo plazo no conseguirá los ahorros de $140.000 millones que ofrecerá la ley. Senador Mark Warner, demócrata por Virginia, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Francisco, bueno, ahí lo teníamos hablando con Mark Warner, ¿no? ¿Cómo vemos el impacto del Affordable Care Act desde que Obama salió de la administración y las políticas que ha intentado implementar el mandatario estadounidense Donald Trump? Es una cuestión bien difícil para analizar, porque es un servicio esencial, muy importante, especialmente considerando el estado de salud de este país, considerando también que la mayoría de enfermedades y los gastos vemos en poblaciones que están bien frágiles, ¿verdad? Las comunidades inmigrantes, comunidades pobres y la gente adulta. Pero la situación es que Obamacare se implementó de una manera muy deshonesta y desafortunadamente tenemos por mayoría una media en Estados Unidos que tiene una agenda política. Se ha demostrado, no lo estoy diciendo por siendo conservador, pero uno simplemente puede investigar y se ve que no reportan todo.
pero la ley de Obama no es constitucional. Tiene buenas intenciones para ciertas personas, pero la manera que se hizo, y hasta la persona que diseñó, una de las personas que dice, el arquitecto, dicen, de Obamacare, estuvo hasta como hablando bien tranquilamente que tuvieron que mentir para pasar la ley. Sí. Entonces, en vez de decir, bueno, no se podía pasar con el mandato que tiene que pagar, lo cambiaron y lo pasaron como un impuesto, pero es un mandato. Más también usaron la cláusula de la Constitución, que es comercio, pero no cae como eso. Es como diciendo, te voy a esforzar a pagar algo que no estás usando. Y lo que vimos es algo que, bueno, dicen que supuestamente iba a costar tanto, pero después un grupo congresional independiente hizo el análisis que va a gastar mucho más dinero, y lo que están diciendo también que eventualmente va a reducir el déficit, pero eso no es verdad, porque es verdad, pero lo que implementarían no es una cosa buena. Lo que estamos viendo es una implementación de lo que se hace en otros países socialistas, cuando estamos escuchando que en Canadá y en Inglaterra hay personas que tienen que esperar muchos meses para tratamiento. Y entonces cuando se está empezando a decir, bueno, aquí vamos a tratar, pero aquí no, para ahorrar. Entonces, ¿para qué vamos a tratar a una persona que tiene 70 años pensando, no, esta persona va a morir en 3 meses, ¿y para qué vamos a hacer eso? Francisco, pero si el seguro médico es tan malo, ¿por qué familiares de senadores republicanos incluso lo están utilizando? Como por ejemplo los familiares del senador republicano Marco Rubio. Hay personas que, como el señor Rubio, y hay otras que dijeron, bueno, yo por principio, yo no voy a, como otros que están en el Congreso, que tienen su versión privada de buena clase, y han dicho, no, si esto es lo que vamos a dar a la gente americana, por quien nosotros trabajamos, nosotros nos vamos a tomar. Y hasta hubo un llamado de ciertos congresistas y estaban diciendo, bueno, si ustedes pasaron esto, tienen que usarlo. Claro. Entonces, por eso es lo que estamos viendo. Pero, lo que quiero también que las personas entiendan, que mientras el sistema, la infraestructura americana continúa a ser de alta calidad, tenemos un buen sistema, pero lo que vemos también es, uno tiene que preguntar qué en verdad se puede ver en un sistema total manejado por el gobierno. Y tenemos el ejemplo de la administración veterana, que hemos visto casos horribles, las personas esperando medicamento, tratamiento y todo eso. Así es lo que pasa cuando un gobierno no hay competencia. Y para las personas... Por horas para recibir cuidados. Exacto, y para las personas piensan, bueno, ¿cómo es que Francisco sabe ciertas cosas? Bueno, los que diseñaron originalmente el plan de Hillary y lo que existe, lo que vemos en Obamacare, fueron mis profesores para mi primer maestrado. Entonces, yo sé de dónde viene, y lo que mayormente quieren estas personas es un sistema single payer, que solamente existe, y eso... De eso puede ser la idea más peor, que estamos viendo lo que pasa en otros países. Lo que yo apruebo y apoyo es algo que desafortunadamente mis colegas conservadores y los republicanos no apoyan, que es, yo creo que como cualquier otra infraestructura importante de un país, como la militar y transportación, tiene que haber un plano de gobierno, pero no con la intención de crecer más el gobierno. Entonces, para un ejemplo simple podría ser crear una entidad como de seguros para decir, bueno, si estas personas no pueden comprar, no son pobres y no pueden tener seguro para cuidados, le pagamos el seguro. Entonces, pero necesitamos una infraestructura tremenda. Y eso es también el problema con Obamacare, que hubo mucho dinero yendo a las entidades que crearon para cada estado. Y si las personas solamente supieran, porque no es solamente el dinero del gobierno, no es el dinero de los que pagamos impuestos. Claro. Y no estamos hablando de gente rica, estamos hablando de la media clase, que es donde impacta más estos impuestos. Claro, y estos dineros irán para, como dice, pero el gasto al nivel estatal era absurdo. Y cuando uno ve también las colaboraciones que se hacían con ciertos grupos, bueno, ¿a dónde vamos a ir para promover la información? Bueno, los grupos de las comunidades pobres, inmigrantes, pero lo que se vio era que muchos de estos eran como pagamentos políticos, decir, bueno, vamos a dar un contrato grande para que promover esta información, pero obviamente se usaba parte del dinero para lo que se necesitaba y lo demás iba a lo que decían los americanos, el overhead, ¿verdad? Para pagar las luces y todo. Entonces era como un pago, bueno, aquí estamos, tú sabes, distribuyendo el dinero. Y bueno,
yo no voy a decir que lo que hizo el señor Trump era bueno o malo, yo no he visto los análisis, pero si yo hubiera estado en esta situación, hubiera dicho, bueno, si vamos a cortar este dinero de tanta cantidad a las comunidades para promover, para que se inscriban, tenemos que estar seguros que con lo que se va a dar se pueda ver que va a haber efecto. Pero lo que hemos visto es que dice, bueno, hemos tenido 170,000 pico en solamente 2 días, pero eso para mí, como una persona que hago análisis, eso no me dice nada, pero lo que yo sí he visto es que en los últimos años hemos visto una baja significativa con los niños, y eso es donde a mí me enoja, que hay personas que están jugando políticas. De un lado quieren una agenda liberal de implementar un sistema de gobierno total de salud, y los otros dicen, bueno, esto no pertenece, no es parte del gobierno, no es parte de la Constitución, tenemos que ahorrar dinero. Pero hay que resolver porque tenemos un programa que está frágil en este momento y hay que parar los juegos políticos y buscar los expertos, no los nombramientos políticos que trabajaron en el Departamento de Salud hace años bajo Bush. No, buscar los mejores que han hecho estudios y decir, bueno, esto hay que implementar un modelo. ¿Funciona o no funciona? Bueno, yo diría que el modelo ideal para mí es el que tiene Switzerland, porque es una combinación de sector privado, pero tiene una opción pública, pero ahorran dinero. Pero nosotros estamos gastando más del doble de todos los países avanzados, el próximo, que sé que somos número 1 que gastamos más, y el número 2 estamos gastando doble. Entonces, que en este país, donde todavía no estamos cubriendo. Y la cosa... Francisco, te voy a tener que parar ahí, que se nos acaba el tiempo. Pero muchísimas gracias. Es un tema de mucha discusión. Sí, queda para largo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Vamos a una pausa y ya continuamos con más de Cuestión de Poder. Y llegamos al final de esta edición de Cuestión de Poder con el segmento cultural. Como siempre, Alexandra Colonamil, bienvenida. Cuéntanos qué nos tienes para hoy. Gracias, Emiliana. Hoy con Los Dos Papas, es una película biográfica de ficción, de drama, y es dirigida por Fernando Meirelles, quien dirigió esa gran película muy galardonada brasileña, Ciudad de Dios. ¿Y de qué se trata y cuáles son los papas? Bueno, esta película es de la relación entre Papa Benedicto y el actual Papa Francisco, pero se centra en la relación de ellos cuando un Papa Francisco era un candidato poco convencional para el cargo, ¿no? La película cuenta con la participación de 2 grandes estrellas del cine, que son Anthony Hopkins y Jonathan Pryce. Así que Los Dos Papas. Alexandra, ¿y dónde lo pueden ver? Bueno, la película actualmente está en varios festivales. De hecho, en noviembre va a estar en un festival que se celebra en Los Ángeles, el AFI Fest en inglés, y en diciembre de este año estrena en Netflix. Perfecto. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias. A ti, Emiliana. Bueno, y a ustedes llegó el momento de finalizar con esta edición de Cuestión de Poder. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Nuestro equipo técnico cuenta con nuestra directora, nuestra productora ejecutiva Fernanda Espinaza, nuestro director técnico Mario González, también Marco Granda y Henry Guevara, y por supuesto nuestro editor Anderson Simanca. Que descansen y hasta la próxima.